bienvenidos al programa. Yo soy Marco Bailey. Hoy es miércoles 27 de mayo. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el señor que está justo detrás de esta cámara, el señor Julio Mérida, está de cumpleaños. Happy birthday, Julio. Y un abrazo para ti. Bueno, hoy han muerto aquí en los Estados Unidos por coronavirus más del doble de las personas que murieron ayer. Ayer murieron 619 personas víctimas del odioso coronavirus. Hoy han fallecido 1.407 aquí en los Estados Unidos y hoy Estados Unidos ha superado la barrera espeluznante de las 100.000 personas muertas por coronavirus en poco más de 2 meses, ¿no? Marzo, abril y bueno, lo que va de mayo, en casi 3 meses podría decirse, ¿no? 100.000 muertos. Teniendo en cuenta que globalmente son 353.000 los muertos por coronavirus, que Estados Unidos tenga 100.000 significa que en Estados Unidos ha muerto 1 de cada 3, casi. 1 de cada 3 abatidos por el coronavirus, que es una cifra malísima. Otra estadística que me ha dejado muy preocupado es que en el Perú, de ayer para hoy, en un solo día han muerto 195 personas por coronavirus. En un solo día, 195 personas, que es el récord desde que comenzó la pandemia en el Perú. Y de un día para otro en el Perú los casos se han incrementado en 6.154, que es demasiado, es demasiado. Perú está en el puesto 12 de todos los países del mundo con más casos de coronavirus y cualquier día de estos pasa al puesto 11, superando a Irán. Y Chile, con 82.000 casos de coronavirus, en un par de días va a superar a la China, que tiene 84.000. Bueno, vamos a lo nuestro. Comenzamos entonces con la cifra luctuosa de que en Estados Unidos, esta es la portada hoy en el Washington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal, han muerto ya más de 100.000 personas por coronavirus. Estados Unidos supera las 100.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ya hay casi 1,7 millones de infectados en el país. Los casos no dejan de aumentar mientras varios estados como California van suavizando gradualmente las restricciones y reabriendo su economía, lo que amenaza con iniciar una segunda ola de infecciones. Ya se ha reportado un aumento de nuevos contagios en 20 estados al final de la semana pasada. Esta semana se ha abierto un nuevo y amplio centro de pruebas en Los Ángeles, la zona más afectada de la pandemia, con más de 44.000 casos confirmados. Lamento decirles que cuando el presidente Trump y sus amigos prometen que van a tener la vacuna disponible masivamente antes de fin de año e incluso antes de las elecciones en noviembre 3, con las mejores intenciones, están mintiendo. Eso no va a ser posible. Hoy, en un brillante artículo en el Nuevo Herald de Miami, Jorge Ramos, que es un excelente periodista, siempre un periodista independiente, insobornable, revela 2 citas de 2 prominentes doctores, uno García Sastre del Hospital Monte Sinaí en Nueva York y el otro Carlos del Río de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta. Los dos le dicen a Jorge Ramos que la vacuna masivamente, quiero decir, no va a estar disponible antes de 18 meses. Uno le dice, desde que empieza un ensayo clínico hasta que se sabe que la vacuna realmente funciona y no causa efectos adversos, tarda cuando menos 1 año. Esto dice García Sastre. Y el otro del Río le dice, no se puede acelerar mucho esto porque hay que estar seguros de que la vacuna realmente funciona. La única manera de hacer eso es seguir a las personas que han sido vacunadas y estar seguros de que han sido protegidas contra una infección. Y eso tarda mucho tiempo. Si todo va bien, vamos a tener una vacuna para utilizar en salud pública en 18 meses. 18 meses son muchos meses, ¿no? O sea, estamos casi en junio. Esto quiere decir que puede ocurrir que lleguemos al verano del próximo año, a junio del 21, y no tengamos todavía la vacuna disponible. O sea que quizá, y en el mejor de los casos, la vacuna va a estar disponible en noviembre o diciembre del próximo año, digo, ¿no? Para no hacernos falsas expectativas. Ahora, la cadena CBS hizo una encuesta y le preguntó a la gente, si tenemos ya la vacuna,
usted se vacunaría y los resultados son muy sorprendentes. Fíjese, están en cuadros y en números muy chiquiticos, pero yo voy a tratar de rescatar lo esencial, ¿no? Que es el primer cuadro, el de más arriba, el de los 3 colorcitos, ¿no? Que es la suma de todos, por edades, por razas, por partidos políticos, ¿no? ¿Se vacunaría usted, bueno, ahí en azulito, celestito, verdecito, no sé qué color es ese? Sí, 49%, pero solo 49%, no 20%, que es un montón de gente. Y no sabe, se lo va a pensar, tiene dudas, 31%. O sea, si uno suma los que dicen no y los que dicen tengo dudas, es más de la mitad, es 51%. Y luego por edades es interesante, porque los menores de 59 no parecen muy apurados por vacunarse, solo el 40%. Yo soy menor de 59, yo tengo 55 todavía, o sea que estoy en esa primera categoría de muchachos. Bueno, por lo visto los muchachos no quieren vacunarse, solo 40% sí, y el resto o no sé. Claro, entre los mayores de 60, comprensiblemente, un abrumador 67%, o sea, 2/3 partes, dicen, 2 de cada 3, que sí se vacunaría. Bien, salimos del cuadro. Pero es sorprendente, ¿ah? Porque que el 49% diga sí me vacuno, significa que el 51% dice o no me vacuno, o de momento no me vacuno, tengo mis dudas, ¿no? O sea que está mitad la cosa. A mí me sorprende. El presidente Trump, que no sabe encajar con aplomo las críticas, que no comprende que ser presidente de la nación más poderosa del mundo le exige tolerar críticas, no siempre bien intencionadas, a veces ponzoñosas, está particularmente paranoico en los últimos días y ve conspiraciones y traiciones y perfidias y deslealtades por todas partes. Y el Washington Post, que es un tábano en el lomo de Trump, una mosca en la oreja, le graba cada uno de estos exabruptos paranoicos. It's a shame that the fake news covers it the way they do. It's honestly, it's almost treasonous, you want to know the truth. Number one, the Times should never have done that, because really what they've done is virtually, it's treason. You can call it a lot of things. What we were playing out until just recently was the insurance policy. They wanted to do a subversion. It was treason. It was really treason. Who specifically are you accusing of treason? Well, I think a number of people. If you look at Comey, if you look at McCabe, if you look at probably people higher than that, if you look at Strzok, if you look at his lover, Lisa Page, the Adam Schiff version where he made up my conversation. He actually made it up. It should be criminal. It should be treasonous. Está claro que el presidente no ha cultivado en estos años en el poder, y ya van 3 largos y pasaditos también, una cierta tolerancia o una cierta distancia cínica de la crítica, ¿no? El que ocupa el poder, el que ejerce el poder, el que lo usa, tiene que resignarse a tener detractores, contradictores y odiadores. No todos lo van a aplaudir, no todos lo van a adular, y entonces Trump cree que el que no lo aplaude ni lo adula es un traidor a él y a la patria. Y a ese lenguaje nos han acostumbrado las peores dictaduras comunistas, el lenguaje de la intolerancia, el lenguaje de secuestrar la patria para unos pocos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno acusa de traidor al otro solo porque el otro no piensa como uno, ¿no? He should resign from office in disgrace, and frankly, they should look at him for treason, because he is making up the words of the President of the United States. Not only words, but the meaning, and it's a disgrace. It should not be allowed to happen. The whistleblower is a disgrace to our country, a disgrace. And the whistleblower, because of that, should be revealed. And his lawyer, who said the worst things possible 2 years ago, he should be sued, and maybe for treason. The Obama administration, Justice Department, was a disgrace, and they got caught. They got caught. Very dishonest people, but much more than dishonest, treason.
Trump es liviano y es frívolo para lanzar acusaciones pesadas contra sus enemigos, ¿no? O sea, el que sopló el silbato o el pito y anunció que Trump podía haber quebrantado las leyes en esa malhadada conversación con el presidente de Ucrania, no era un traidor, no, era un informante, era un crítico, era alguien que estaba usando su poder chiquitito para contrapesar un poco el poder enorme del presidente. Y la democracia es exactamente eso, contrapeso de poderes. Que nadie concentre todos los poderes. Esto Trump no lo entiende. Obama no fue una desgracia para Estados Unidos. El Departamento de Justicia con Obama tampoco fue una desgracia por Estados Unidos. Obama cometió algunos errores muy groseros, sobre todo respecto de Cuba, pero en general no se puede decir que Obama nació en África o que el papá de Ted Cruz fue parte del complot para matar a Kennedy en Dallas. No se puede decir estas cosas. No se puede decir que el periodista de MSNBC, Joe Scarborough, que tiene un programa de éxito todas las mañanas, Morning Joe, y que critica ácidamente a Trump, bueno, ese es su trabajo. No se puede uno salir a decir para callarlo o para enlodarlo, como hace Trump, decir, este hombre hace 19 años mató a su asistenta, a su amante, sin ninguna prueba, sin ninguna prueba. Cuando la asistenta, que no se sabe si era su amante, ya Trump esto lo dignifica, tuvo un ataque al corazón y se cayó y se murió. Entonces, Trump no usa juiciosamente su poder. Lo que es una desgracia es que el presidente Trump diga ahora, por ejemplo, que quiere cerrar Twitter. Solo en una dictadura, solo un autócrata se permitiría semejante indecencia. Es una grosería que un presidente de un país democrático, de cualquier país democrático, porque Twitter le ha puesto una banderita diciendo lo que dice este señor puede ser falso o engañoso, y desde luego Twitter lleva razón. Entonces ahora el presidente se enoja con Twitter y amenaza con cerrar esa red social. Por favor. U.S. President Donald Trump is threatening to regulate or shut down social media companies, apparently furious after Twitter flagged some of his tweets with fact-check warnings, as in potentially misleading or false. He wrote, Republicans feel that social media platforms totally silence conservative voices. We will strongly regulate or close them down before we can ever allow this to happen. It is unclear whether that threat suggests he might take legal action. A day earlier, he accused Twitter of, quote, completely stifling free speech. Yo creo que ni Twitter tiene que dar de baja la cuenta de Trump, aunque en esa cuenta el presidente esparza veneno, lance vitriolo y diga un montón de falsedades y falsificaciones. Yo no creo que Twitter deba cerrar esa cuenta. Nunca estoy a favor de la censura. No sería Trump el único individuo del planeta que usa Twitter para mentir, insultar, difamar y calumniar. Hay millones que hacen lo mismo, ¿no es cierto? Así que hay que respetarle la cuenta al presidente. Y que él la use bien o mal, ese es su problema. Quienes le crean, es problema de ellos, ¿no? Ahora, Trump tampoco puede cerrar Twitter porque en Twitter le ponen la banderita, la advertencia. ¿Por qué Twitter ha hecho esto? Por ejemplo, porque, y lo dije anoche y lo reitero hoy, el presidente usa esa red social para acusar a un periodista crítico de la televisión que tiene mucho éxito, este señor Joe Scarborough, de MSNBC, de Morning Joe, de acusarlo de haber matado a su asistente hace 19 años. O sea, uno no puede desde el púlpito moral de la presidencia enlodar o enfangar a un periodista crítico opositor diciéndole tú mataste a tu asistenta que además era tu amante. Es natural que Twitter le advierta a sus usuarios que esas afirmaciones descomedidas, inflamadas, muy probablemente no están ancladas en la verdad. Y esto es una manera muy finita de decirlo, ¿no? Twitter on Tuesday took the step of adding the warning badges to Trump's tweets about mail-in ballots after the president claimed without evidence that voting by mail would result in fraud. Readers who clicked the blue text were taken to a news story debunking Trump's claims. Some have urged Twitter take stronger action against Trump's online allegations. The social media platform declined to remove tweets by the president, regurgitating unsubstantiated claims that TV host Joe Scarborough might be involved with the death of a woman
which was ruled accidental 20 years ago. The president appears eager to push back against Twitter and on Wednesday reiterated his unproven claims about mail-in ballots. Es que no se puede afirmar sin pruebas ni evidencias, antojadizamente, algo que es tan serio, ¿no? Que un periodista de la tele, crítico de Trump, que en aquella época era congresista, mató a su asistenta, y que además su asistenta era su amante, y que él la asesinó para encubrir los amoríos furtivos. Hasta el propio viudo de la asistenta que murió de un infarto le pide a Trump que no haga eso porque es canallesco. Esa no es la manera de contestar o refutar a un periodista crítico. ¿Cuál es la manera? Yo he visto a muchos políticos pasar por el poder. He visto a pocos políticos usar con sabiduría el poder. Para usarlo con sabiduría tienes que ser humilde, profundamente humilde. Tienes que entender que el poder es un juguetito que te han prestado. Tú juegas un ratito con él, después te lo quitan, ¿eh? Si lo usaste mal, después te cobran las cuentas. Entonces, el político inteligente, pero Trump no está a la altura, en lugar de acusar de asesino falsamente al periodista que lo critica, le da una entrevista, le dice, bueno, tú me criticas, hazme una entrevista, venga a la Casa Blanca, hazme tus preguntas más envenenadas, más hostiles. Y si el político es un campeón y es un profesional, encaja cada pregunta sin enojarse, sin enrabietarse, y le demuestra a su interlocutor o a su enemigo que es superior a él, emocionalmente, intelectualmente y moralmente. Refuta las acusaciones de su adversario, las rebate con consistencia y con aplomo. Eso es ser un buen político. ¿Puede Trump hacer eso? Me temo que no. Y entonces por eso se rebaja al fango de enlodar en Twitter a un periodista crítico. A Trump le gusta solo dar entrevistas complacientes. Los autócratas son así. Los líderes autoritarios solo dan entrevistas a las focas amaestradas que los aplauden. Pero eso no sirve al propósito de la democracia. Trump se enoja con un periodista. ¿Por qué se enoja? Porque el periodista desde los jardines de la Casa Blanca tiene mascarilla. Trump le dice, quítese la mascarilla. ¿Pero por qué? Lo razonable es usar la mascarilla. El periodista, y bien por él, no se la quita. Entonces Trump se enoja y se burla y le dice, eres políticamente correcto. Y luego sale el señor Biden, que no es un mal candidato, es que es un pésimo candidato, pésimo, tan malo que Trump le puede ganar, con eso digo todo, y Biden llama tonto a Trump. Mask wars is heating up. The president now chastising a reporter for choosing to keep his on. I couldn't hear you. The Can you take it off because I cannot hear you? I'll just speak louder, sir. Oh, okay, because you want to be politically correct. Go ahead. No, sir, I just want to wear the mask. Joe Biden blasted Trump for mocking him for wearing a mask. He's a fool, an absolute fool to talk that way. Yo no creo que Trump sea un tonto, vamos a ver, no creo que Trump sea un tonto, tampoco creo que Biden sea un tonto, solo creo que Trump no sabe usar su poder. Porque una cosa es tener poder como billonario, que lo es, como dueño de una gran corporación, entonces tú ahí eres el mandamás, ¿no? Y otra cosa es el poder político, es otra cosa, el poder político es transitorio. Te lo dan los electores, tú tienes un contrato moral con ellos, tú eres su sirviente o su servidor, tú eres su empleado. Y por un periodo acotado, luego te van a despedir y te van a pedir cuentas. Entonces, es que Trump no entiende eso. Entonces, usa el poder político como si estuviera al mando de su compañía, pero Estados Unidos no es su compañía y la Casa Blanca no es la Torre Trump, en la Quinta Avenida, ¿no? Hoy, Trump llegó a la Florida pocas horas antes de que se tuviera que abortar el despegue al espacio de la nave de Elon Musk, la Falcon 9. El mal tiempo conspiró, boicoteó el lanzamiento, lamentablemente se ha pospuesto para el sábado, pero Trump quería estar cerca de Cabo Cañaveral y asistir a tan emocionante ceremonia. Con eso, con los astronautas, los dos astronautas, con Elon Musk, visionario, genio de nuestro tiempo, que quiere llevar en taxi espacial a la gente rica
y hay un montón de gente rica que ya pagó y se apuntó en lista de espera. Con eso regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Estoy muy contento y muy ilusionado porque muy pronto este programa, Bailey, se va a ver también en Chile. De lunes a viernes a las 23 horas, en el canal Vía X. Y Chile es un país al que llevo en el corazón, tengo fantásticos amigos allá, guardo los mejores recuerdos y para mí va a ser un gran honor que este programa se vea en el canal Vía X de Chile. Muy pronto, creo que a partir del lunes 11 de junio. Bueno. Hoy a las 4:33 de la tarde, hora del este, una nave diseñada para conquistar el espacio, pagada por la NASA y por el billonario Elon Musk, el creador de los autos eléctricos Tesla, el creador en su día de PayPal, así fue como se hizo billonario el señor Musk, tuvo que ser abortado el lanzamiento de aquella nave al espacio. La primera tentativa de entrar en el espacio de Estados Unidos en largos 9 años debido al mal tiempo, cosa que era previsible y se pospuso para el próximo sábado. Trump había llegado con su esposa Melania, que raramente habla, a la Florida unas horas antes bajo un clima persistentemente lluvioso. Imágenes del presidente y de Melania descendiendo del avión presidencial. Es de presumir que están en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Estos últimos días no ha parado de llover en toda la Florida. Ayer, anteayer, las calles estaban anegadas. Para entrar aquí al canal había que sacarse los zapatos y las medias casi, y caminar por lagunas, no exagero. Bueno, así va a ser el sábado, si el tiempo es propicio, el despegue de esta nave al espacio, con 2 astronautas de la NASA. Una Falcon 9, así se llama la nave, así sería el despegue. Si todo va bien, así es como el cohete SpaceX despegará. La NASA y la compañía de exploración espacial de Elon Musk llevan años trabajando en este proyecto. Primero enviando al espacio cápsulas de cargamento y después la cápsula Dragon, diseñada para astronautas pero sin nadie a bordo. Siempre hay problemas, el espacio es difícil, claro. En unas horas, por primera vez en 9 años, un cohete tripulado despegará desde Estados Unidos. El primer lanzamiento realizado por una compañía privada. Bueno, como Elon Musk quiere que los ricos de este mundo vayan de paseo al espacio más o menos pronto, más o menos pronto. Quizá esto ocurra antes de la vacuna del coronavirus. Y como hay un montón de ricachones que se han puesto en lista de espera, la nave va a tener como 40 pisos, un edificio de 40 pisos, para que en cada piso vayan, no sé si 8, 10, 12 personas, ¿no? Esperemos que sin mascarillas ya, ¿no? De manera que no va a ser, claro, como un avión, ¿no? Pero va a ser una suerte de construcción vertical en la que entrarán no sé cuántas personas, 80, 100, quizá más, no sé, no tengo ese número, ¿no? Pero lo de hoy, que se pospuso al sábado, ya con los astronautas ahí al pie de la nave Falcon 9 de la compañía SpaceX, era y será el sábado importantísimo para demostrar que esa nave funciona. Tras 19 horas de viaje, los 2 astronautas acoplarán el vehículo a la Estación Espacial Internacional. Ser capaz de llevar el primer vuelo de un vehículo como prueba piloto es una oportunidad única en la vida, así que me siento muy agradecido. En la última década, solo Rusia ha llevado a cabo estas operaciones con sus cohetes Soyuz. Así que hoy podría empezar una nueva era, más independiente del país euroasiático. Entiendo que la decisión de suspender el lanzamiento hoy por la tarde la tomaron minutos antes. Aplazado por el mal tiempo el lanzamiento del primer vuelo espacial tripulado desde Estados Unidos en 9 años. El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, con 2 astronautas a bordo, ha abortado el despegue minutos antes del lanzamiento previsto desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.
Aunque la meteorología ha mejorado en la zona poco después, los responsables de la operación han decidido posponer el lanzamiento con destino a la Estación Espacial Internacional para evitar cualquier contratiempo. Bueno, ¿quién es Elon Musk, este brillante y controvertido billonario que en su día reunió su primera fortuna creando PayPal, ¿no? El sistema de pago por Internet, que luego se ha hecho famoso vendiendo los autos eléctricos o electrónicos, eléctricos creo que se dice, Tesla, y que sueña con llevar de paseo al espacio a mucha gente. Este es el señor Elon Musk, que además cada tanto concede una entrevista y fuma marihuana durante la entrevista, que además bautiza a sus hijos con los nombres más raros del mundo. If Elon Musk can think it, then he wants to build it, turning science fiction into reality, building an electric car, then launching it into space, playing by his own rules, from smoking marijuana on the Joe Rogan podcast to tweeting whatever he wants, regardless if it hurts him financially. This real-life Iron Man has had a hand in everything, from solar power to artificial intelligence. A founder of PayPal and a multi-millionaire by his 30s, Musk would spend his fortunes disrupting deep-rooted industries. Tesla Motors, those bold and futuristic electric cars. And SpaceX, spending nearly $100 million with a dream of rewriting the rules of the space industry. Por supuesto, Elon Musk, a quien yo tanto admiro, ha estado desde el primer día contra la cuarentena, ¿no? Y ha estado desde el primer día contra despojar a los ciudadanos de sus libertades. Libertad de salir de la casa. No se me ocurre una libertad más esencial que la de salir de tu casa. Para hacer lo que te dé la gana, a trabajar, a pasear, a ejercitarte, a visitar a un familiar, a un amigo. Elon Musk no se compró el discurso políticamente correcto de tenemos que salvarnos todos del coronavirus y así que todos arrestados en sus casas, encerrados, bajo arresto domiciliario y la economía toda cerrada. No, él protestó y dijo que esa era una forma autoritaria de fascismo. Lo dijo así, lo dijo así. O sea que en eso también, por supuesto, fue un pionero y un avanzado, ¿no? Siempre está un paso adelante. Hoy, horas antes del abortado lanzamiento de su nave espacial de SpaceX, él decía que quiere que los niños vean a estos astronautas como una fuente de inspiración, como un arquetipo, ¿no? Como yo de grande quisiera ser como él. I want to inspire kids to say that one day they want to wear that uniform. They want to wear that spacesuit. Mm-hmm. And get them fired up about, I want to be an astronaut, I want to work on aerospace engineering, I want to advance space flight. And I think what today is about is reigniting the dream of space. Saltamos uno. Perdone si hago así, yo no es que estoy pidiendo la palabra a la señora jefa de piso, sino que acá tengo el cuadernito y a veces voy navegando así, este es el tablero de instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un salto un poco brusco ir de Elon Musk a las nuevas reglas en California para las casas de adoración, como se llama, los templos, ¿no? Las sinagogas, las mezquitas, en fin, las casas de culto y adoración religiosa. Hay nuevas reglas. O sea que usted puede entrar y rezar con mascarilla, con distanciamiento social y no sé si le ponen ahí un surtidor con jaboncito también. California publicó el lunes normas que permitirán que los condados aprueben la reapertura de lugares de culto. Las directivas limitan a 100 feligreses o menos, obligan la toma de temperatura de todos y el uso de mascarillas, limitan los cantos y recitaciones grupales, prohíben compartir libros de oración u otros artículos y prohíben a los asistentes darse la mano. Va a ser una tremenda diferencia a lo que estamos acostumbrados, dijo este líder. Nos gusta abrazar, nos gusta darnos las manos y nos gusta abrazarnos. Quiero decir, se trata de mostrar el amor de Dios el uno con el otro. Yo estoy con él, ¿eh? Ustedes saben que yo estoy siempre a favor de la libertad personal. Yo creo que prohibir a las personas que van a un templo religioso, prohibirlas de darse la mano, de abrazarse, de desearse la paz, es un abuso. Si ellas quieren hacer eso, corriendo los riesgos consiguientes, deberían ser libres de hacerlo. No me parece apropiado dos personas en una casa religiosa, en un templo, no me parece apropiado decirles a ustedes no se pueden abrazar.
No, esas personas no se van a poner la mascarilla y se van a abrazar igual, porque creen que Dios las va a proteger y las va a salvar del coronavirus. ¿Están en lo cierto o están en lo falso? Y yo qué sé, no sé. Yo no puedo afirmar la existencia de Dios, tampoco la puedo negar categóricamente, ¿no es cierto? O sea que si esas personas quieren creer que Dios las va a proteger del coronavirus, hay que respetarlas. Si esas personas se quieren dar la mano y se quieren abrazar, problema de ellas. Uno no puede poner a un policía en cada templo religioso para imponer prohibiciones rígidas que la gente de todos modos va a burlar, va a quebrantar. Lo que no es flexible se rompe. Este es el hospital, no sé cómo se dice bien, Elmhurst. Este hospital está en la ciudad de Nueva York y es como el epicentro del corazón del coronavirus. Aparentemente las cosas se ven mucho mejores. El New York Times muestra imágenes de los pasillos de este hospital, semanas atrás absolutamente desbordados esos pasillos de pacientes agónicos de coronavirus, y ahora hay cada vez menos. Elmhurst Hospital, which is in Queens, was one of the epicenters of coronavirus in New York City. It was the place that went viral. All the patients in this room, all the feet that you see, they all have COVID. Earlier this month, we were able to spend a day at Elmhurst. The number of new cases had dropped, but they had to figure out a new normal. There's almost a scary silence because normal operations haven't started yet, but yet new coronavirus cases have gone down. When coronavirus hit, people were not coming for other emergencies. What doctors are afraid of now is that that's still the case. People may be dying at home because they're not going to the hospital. Tremendo. Tenemos que ir a la pausa, regresamos enseguida con un momento absolutamente histórico en las Cortes Españolas, ¿no? En el Congreso de los Diputados. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular de Derechas, yo la respeto mucho a ella, diciéndole a Pablo Iglesias, el vicepresidente Pablo Iglesias, el chavista, diciéndole, usted es el hijo de un terrorista. Y luego la respuesta de Pablo Iglesias. Es un momento tremendo, no se lo pierdan, regresamos enseguida. Por cierto, hace pocos días mi esposa Silvia me ha creado una cuenta en Twitter. Y esta es mi cuenta en Twitter, a ver si la tienen por ahí. @Jaime Baylis. No se olviden de poner la S al final. Hay más de un Jaime Bailey en mí, de manera que todos ellos caben en Jaime Baylis, @Jaime Baylis. Encuéntrenme en Twitter o síganme, porfa, en Twitter. Tengan compasión de mí. Acompáñenme, por favor. Bueno, hoy en Madrid hubo una escena tremenda, memorable, ¿eh? Tiempo que no veía algo tan filudo que cortaba el aire, suspendía la respiración. Se pone de pie la diputada opositora del Partido Popular de Derechas, Cayetana Álvarez de Toledo, una mujer muy inteligente y muy valerosa, española, argentina, francesa, se educó siendo niña en Buenos Aires y con un aplomo y una gravedad de estadista, le dice a Pablo Iglesias, el vicepresidente español, el chavista, el que recibió dineros encubiertos de Chávez y de la dictadura iraní, el comunista encubierto o asolapado, le dice esto, mejor que lo diga ella, no que lo diga yo, le dice esto. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista.
A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Lo dejó helado, lívido, empalideció Pablo Iglesias, y él, que es habitualmente tan fogoso y hablantín, le respondió y la acusó de haber cometido un delito y sugirió que su papá, comunista de toda la vida, en los 70s militó en un frente revolucionario, antifascista y patriota, el FRAP, que era una organización terrorista del Partido Comunista Español. Sugirió Pablo Iglesias que su papá, Francisco Javier Iglesias, podría enjuiciar a Cayetana Álvarez de Toledo por esto que dijo. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Bueno, lo invitará, lo que no significa necesariamente que su señor padre ejercerá dichas acciones oportunas. Quizá el padre no quiere enjuiciar a Cayetana Álvarez de Toledo. La gran pregunta es, ¿fue en rigor el papá de Pablo Iglesias un terrorista? Vamos a ver, eran los 70s, en España había una dictadura de derechas, la de Franco, y el papá de Pablo Iglesias, que se había licenciado en Derecho, era un comunista y no lo ocultaba, y militaba en un frente popular, antifascista, revolucionario y patriota, el FRAP. Esta era una organización que creía en la lucha armada para capturar el poder. Era un comunista, creía en la lucha armada. Por lo tanto, creía que se justificaba, por ejemplo, poner bombas y matar policías, o poner bombas y matar políticos franquistas, ¿no es cierto? O sea, era un comunista pistolero, un comunista tiratiros, un comunista que creía en la lucha armada. ¿Era un terrorista? Yo diría que sí. Yo diría que un comunista que creía en la lucha armada era un terrorista. El papá de Pablo Iglesias fue detenido en el año 73, fue encarcelado. No sé de qué lo acusaron, pero ya digo, era miembro de un frente antifascista, revolucionario, popular, que creía en la lucha armada y que no se negaba al ejercicio de la violencia para llegar al poder. En medio de este rifirrafe entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, la presidenta del Congreso de los Diputados le pide a Cayetana que se retracte, que retire sus palabras, y esto ocurre. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué? Continuamos con el punto correspondiente. Señorías, por favor. Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 18/2020. Señorías, por favor. Señorías. A mí me parece que lo que hizo la presidenta fue tramposo, fue deshonesto. Cayetana no retira sus palabras, no pide disculpas. Se pone de pie y dice, el papá de Iglesias era miembro del FRAP, por propia confesión, de este frente revolucionario, antifascista, patriota, popular. Y era el brazo armado del Partido Comunista Español. Entonces, Cayetana no se retracta, pero la presidenta, que por supuesto es aliada de Pablo Iglesias, dice, retiren eso del diario de sesión. No me parece. Me parece que fue prepotente y sobre todo fue deshonesto. Ahora, ¿quién es el papá de Pablo Iglesias? Este es Francisco Javier Iglesias Peláez, en un mitin reciente apoyando a su hijo. Querido hijo, cuando me llamaste para decirme que venías hoy a Zamora,
Me pediste que en este acto, y ya viene siendo casi una costumbre, te recitara algo. No es raro, pues, que ahora, a 4 días de unas nuevas elecciones, quiera volver a dedicarte el mismo soneto de Agustín que encabeza su libro Sermón de ser y no ser. Bueno, parece ser un hombre ilustrado, un hombre que lee poesía, que cita poesía en un acto político, esto es infrecuente, ¿no? Fue un comunista y creyó en la lucha armada y practicó la violencia. Estos son hechos. Estuvo preso, bajo Franco. No sé si ahora sigue siendo un comunista, sigue creyendo y practicando la violencia y sigue, por consiguiente, siendo un terrorista, ¿no? Por lo tanto, la acusación de Cayetana, usted es el hijo de un terrorista, bueno, se presta a debate, ¿no? Pues podría haber sido más exacto decir usted es el hijo de alguien que fue terrorista, ¿no? Quizás se puede argumentar que ahora ya él no sigue siendo terrorista, pero para estar seguro de ello, el señor Francisco Javier Iglesias Peláez tendría que decir: yo ya no creo en la lucha armada, no creo en el comunismo, no creo en la violencia para capturar por... Habría que ver, ¿no? Nos está debiendo esa explicación y acaso unas disculpas. Porque fíjense cómo en ese reciente mitin político, cómo terminaba su intervención el señor Francisco Javier Iglesias, papá de Pablo Iglesias. Por lo que triunfo y lo que logro, ciego me nombras y me amas. Yo me niego y en ese espejo no me reconozco. Yo soy el acto de quebrar la esencia. Yo soy el que no soy. Yo no conozco más modo de virtud que la impotencia. He cumplido, de fracaso en fracaso, así hasta la victoria, siempre. Pero hasta la victoria siempre, y levanta el puño, y entonces, bueno, parece un epígono, un discípulo de Fidel Castro, de Hugo Chávez, y de gente aún peor, ¿no es cierto? Entonces no parece un comunista arrepentido, no, parece un comunista reciclado en el armario, parece un chavista orgulloso, que dice hasta la victoria siempre. Entonces, es comprensible que la señora diputada Cayetana Álvarez de Toledo le haya dicho a Pablo Iglesias lo que le dijo. Le dijo una verdad que duele, que es incómoda, ¿no? Pero Pablo Iglesias es un comunista y es un chavista, sí, sí. Haciendo las sumas y las restas, yo diría que sí es un comunista y un chavista, la verdad que sí. Y su papá, bueno, yo creo que también. Yo no creo que sea un excomunista arrepentido. Si lo fuera, no terminaría diciendo hasta la victoria siempre con el puño en alto. Publicidad y regresamos enseguida con todo lo último de Venezuela, las mentiras groseras de Maduro, tratando de encubrir la catástrofe del coronavirus. Regresamos después de la pausa. Bueno, hoy el diario español ABC ha dado una primicia espectacular. Ha revelado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ya expidió órdenes de arresto contra el dictador venezolano Maduro y su escudero maléfico Cabello, poniéndoles a ambos un precio a sus respectivas cabezas, se dispone ahora a dictar orden de arresto, de captura contra la esposa perversa del dictador Maduro, la tal Cilia Flores. La justicia de los Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que esta señora, Cilia Flores, estaba al tanto de todo lo que hacían sus sobrinos, Efraín Campo Flores y Francisco Flores. Estos sobrinitos fueron detenidos en Haití el año 2015 en un jet privado lleno de cocaína y fueron sentenciados a 18 años en prisión en una cárcel en Nueva York. La justicia americana tiene suficientes pruebas, testimonios y evidencias como para dictar orden de arresto contra la señora Cilia Flores. También se basa la justicia, según ha revelado el diario español ABC, en los testimonios de un ex guardaespaldas de la señora Cilia Flores, llamado Yasenki
Ya no sé qué dice acá. Yasenki Luanes, me parece. Bueno, ahora corroboro el apellido. Este guardaespaldas fue arrestado en Colombia en 2016 y fue trasladado a los Estados Unidos y ha dado testimonio contra la señora Cilia Flores. Seguiremos informando según progrese la noticia. Hoy, hace minutos nada más, el dictador Maduro se descolgó en televisión y escupió su rencor contra Colombia. ¿De qué manera? Dice que casi todos los casos de coronavirus que hay en Venezuela han llegado desde Colombia. No sé si esto es cierto o es falso, pero es bastante ridículo ensañarse con el país vecino. Es decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el mes de febrero, casi todos los casos de coronavirus llegaron desde Europa. No por eso vamos a insultar a los países de Europa. En la América Latina, casi todos los casos, los primeros casos de coronavirus, llegaron también en vuelos desde Europa. No por eso vamos a odiar a Italia, España y Francia, ¿no es cierto? O sea que este odio de Maduro contra Colombia por exportarle el coronavirus es la verdad bastante idiota. El día de hoy, ellos sacan 34 nuevos casos. 2 casos de transmisión comunitaria, 2 casos de transmisión comunitaria. 2 casos de contacto con viajeros de Colombia. Y 30 casos, todos de Colombia. Son 30 casos que los colombianos tuvieron que haber detectado en su tierra, porque son venezolanos que se contagiaron en Colombia hace días, hace semanas. Pasaron la frontera huyendo de Colombia, ¿Y qué? ¿Qué culpa tiene Colombia de esto? Son venezolanos, volvieron a casa, estaban enfermos. Es una enfermedad global. No se enoje, oiga, Maduro con Duque, en todo caso enójese con el dictador chino, ¿no? Que no le avisó al mundo a tiempo de la pandemia. Enójese con el burócrata de la OMS. ¿Qué culpa tiene Duque? Ahora, Venezuela reporta 1.200 casos de coronavirus. ¿Podemos creerle? 1.200 casos, apenitas, y solo 11 fatalidades. ¿Podemos creerle? Es obvio que así como hacen fraude con los votos, hacen fraude con los muertos también, ¿no? En Venezuela, además, ya saben ustedes que votan siempre los muertos. Y además, los muertos votan siempre por el chavismo, ¿no es cierto? Luego Maduro se enoja con los periodistas de la oposición y los insulta. Ustedes, periodistas de las agencias internacionales, de los medios internacionales que no quieren recoger la verdad de Venezuela y solo los mueve el morbo, la maldad, la perversidad. Son 30 casos de Colombia que ingresaron por la frontera de Apure 24 y por la frontera del Táchira 6. Nosotros pudiéramos agarrar, vicepresidente, y decir son casos colombianos y no los contamos para Venezuela. Pero el morbo, nosotros actuamos con la sinceridad. Son casos que fueron detectados por nuestro sistema de salud y los contamos. Pero yo no le creo nada, obviamente, al dictador, ¿no? Ya sabemos que Maduro, además de ser un tonto y un cenutrio, es un mitómano compulsivo, ¿no? Colombia, por ejemplo, reconoce 24.000 contagios oficiales de coronavirus. 24.000. Venezuela, 1.200. ¿A quién le podemos creer? Yo le creo a Colombia, no le creo a Venezuela. Colombia declara 803 muertos por coronavirus. Venezuela, 11. Cuba, 82. O sea, Cuba, 8 veces más muertos que Venezuela por coronavirus. Suena raro, ¿no? Lo más probable es que Cuba también esté encubriendo la verdad. Pero Venezuela la soslaya de una manera, la escamotea de una manera mucho más grosera, ¿no? Y luego Maduro, sospechosamente enfadado, porque yo creo que advierte que
El coronavirus es un conflicto que él no va a poder derrotar ni con discursos odiosos ni con matones armados. No se puede controlar así. Es la madre naturaleza. Entonces Maduro empieza a difamar e injuriar a Guaidó y dice que Guaidó tiene un ejército de tuiteros pagados. Yo no lo creo. Y me pongo a ver las cuentas tuiteras financiadas por el guaidosismo, por la embajada gringa en Bogotá. Y me pongo a ver el morbo, cómo ellos disfrutan. Sí, llegó la pandemia a Venezuela, la pandemia cunde, la pandemia se multiplica, la cosa se va a poner peor y ellos disfrutan. Ah, pero ¿quién disfruta? El que vive en Bogotá, le desea mal a su país, los que viven en Miami, los mayameros, y un puchito, un grupito de gente malintencionada, muy malintencionada, enfermas de odio, de venganza, enfermos de colonialismo, de imperialismo en su mente, enfermos de guaidosismo en su alma, que le quieren el mal a Venezuela. No, se equivoca, ¿no? Yo vivo en Miami, yo no quiero el mal a Venezuela, yo quiero el bien para Venezuela. El bien para Venezuela es liberarse del mal que es Maduro. Maduro es el mal absoluto. Por lo tanto, hay que eliminarlo a ese mal absoluto. Por lo tanto, yo no me alegro de que los venezolanos pobres de a pie, devastados por la crisis, se puedan enfermar de coronavirus. De ninguna manera. Me entristece profundamente, ¿no? Ahora, si se enferma Maduro de coronavirus, yo sí me voy a alegrar, por supuesto, voy a estar encantado. Y si el coronavirus se lo lleva, voy a estar de plácemes. Conmigo no hay hipocresías, ¿eh? Yo les digo la verdad. Lo que digo en público es lo que digo en privado. A los dictadores, a los tiranos, a los que roban la libertad del pueblo y hambrean al pueblo, hay que sacarlos de la foto. Si el coronavirus hace el trabajo, bendito sea. Por cierto, el nombre del guardaespaldas que ha testificado contra Cilia Flores, que trabajó para ella, que no pude reconocer mi letra, es Yasenki Lamas. Yasenki Lamas, que está aquí en Estados Unidos. Lo arrestaron en Colombia y ha dicho todo lo que sabe contra Cilia Flores. Bueno, el segundo carguero iraní lleno de gasolina para socorrer a Maduro, que no tiene gasolina, que antes se la compraba Estados Unidos, ahora Estados Unidos ya no se la vende, el carguero Forest ya está también descargando sus miles de barriles, en total son 5 cargueros, llevan 1.500.000 barriles de gasolina que a duras penas le van a servir a la dictadura venezolana para 3 o 4 semanas. Esas son imágenes del carguero, el segundo que llega ya a costas venezolanas. Me parece que el lugar se llama El Palito, pero cito de memoria. Y allí hay una tropa chavista aclamando a los persas que han llegado con la gasolina. El comisario venezolano opositor Simonovic, este es un hombre heroico que pasó más de 10 años preso y que escapó, ahora creo que está aquí en Estados Unidos, ha denunciado estos días que Santrich, el terrorista colombiano de las FARC, Santrich, el que se hace el ciego, pero no es tan invidente, está en Caracas, en un barrio que antes era chavista, La Piedrita, en la población del 23 de enero. Hay fotos. Ubicar y saber en qué andan estas personas dentro del país. Para eso me apoyo con funcionarios activos que me dan información, y en este caso en específico el señor Santrich, una vez que se tenía la tarea de la ubicación del señor Santrich, surgieron informaciones que se encontraba en Caracas y que estaba siendo protegido, resguardado por el colectivo La Piedrita del 23 de enero, una zona populosa al oeste de Caracas. Santrich es un terrorista, el felón de Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, lo convirtió en un congresista de la República de Colombia. Santrich siguió vendiendo cocaína, no quiso ser congresista, en realidad no quería ser un demócrata, o no podía serlo,
y eligió seguir siendo un criminal. Así que ahora es un terrorista, buscado por la justicia colombiana, escondido por otro terrorista, Maduro, en un país que apoya el terrorismo, Venezuela, y que como se ha quedado sin gasolina, le compra gasolina a otro país que practica y ejerce el terrorismo globalmente, como la dictadura de Irán. Antes de la pausa, esta noticia me desgarró del alma, porque este niño que ha perdido la vida en una carretera colombiana con su familia, caminando de regreso a Venezuela, es una fatalidad, una víctima más de la cruel y oprobiosa dictadura chavista. Estas cosas no tendrían que pasar en el mundo. Los venezolanos no tendrían que estar sometidos a tantos escarmientos y humillaciones y privaciones, a tanto dolor, a tanta tragedia. Y tienen que soportar todo eso por culpa de una banda de criminales encabezada por Maduro. En la vía Calarcá-Ibagué, el sector conocido como Los Pinos, ocurrió el accidente que acabó con la vida del menor de edad. La policía ya tiene indicios de las causas de esta tragedia. En un aparente descuido de sus progenitores, un menor de 2 años atraviesa la vía y un camión lo habría arrollado. Los padres de familia no se percatan en el momento del accidente, por tal motivo no dan un aviso oportuno a las autoridades. Cuando observan al menor pues ya tirado en la vía, inmediatamente se pide una ambulancia a la concesión vial. Los familiares y autoridades trasladaron al menor al Hospital La Misericordia de Calarcá, donde falleció. Que en paz descanse, pobre angelito. Yo culpo a Maduro y a Cabello de la muerte de ese niño venezolano. Uno entre millares de niños venezolanos que pierden la vida por culpa de esos criminales que usurpan el poder en Caracas. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, en el Perú, lamentablemente, y me duele decirlo, mi madre, mis hermanos, mis suegros viven allá. La situación del coronavirus se ve cada vez peor, ¿no? Empeora cada día. De ayer a hoy han muerto 195 peruanos, 195 en un día por coronavirus. Y los casos de un día para otro han aumentado en más de 6.150. Es mucho. Perú tiene ya casi 136.000 casos confirmados, los casos reales deben de ser eso por 5 más o menos, y casi 4.000 muertos por coronavirus. Son muchos, son muchos. Sin embargo, centenares de peruanos varados en Arica, al norte de Chile, piden ayuda, quieren volver a la patria de origen. No ha sido del todo fácil la estadía de peruanos en Arica. Han tenido conflictos entre ellos y con algunos miembros de la ciudad. Con el inicio de la pandemia comenzaron a llegar de diversas ciudades de Chile. La mayoría trabajaba haciendo aseo, de asesora del hogar, en las cocinas, de botones, de choferes, en peluquerías, costura, jardinería, en fin. Muchos son parte de la última ola migratoria que llegó a Chile antes del estallido social y antes que las cifras económicas comenzaran a bajar. Pero la pandemia los dejó sin trabajo y al ver que se venían días largos y duros, decidieron volver a su país. El gobierno peruano tiene la obligación moral inescapable de ayudar a todos los peruanos que están varados por el mundo, esperando a que llegue un avión a recogerlos y a llevarlos de regreso a casa. ¿Por qué tanta desidia y negligencia e incuria en auxiliar a los compatriotas que quieren regresar? Hay que ir a socorrerlos. Entre tanto, la prensa internacional advierte de que las estadísticas oficiales en el Perú de casos confirmados, de fallecidos, no necesariamente se corresponden con la realidad. O sea, seguro que hay más casos que los oficiales y más muertos que los declarados oficialmente, y que en los hospitales públicos ya no hay camas para los enfermos. Ruegan por atención médica, por una cama, por oxígeno. Debido al colapso en el sistema sanitario por la pandemia, algunos hospitales de Lima, que concentra casi el 70% de los casos del país, ya no dejan ingresar más pacientes, no hay más capacidad.
está sostenido por su hijo, se está apoyando sobre la pared, le falta el oxígeno. Que la atiende, no tiene COVID, no le falta respiración. Ojalá que nos quieran recibir ahora con el COVID, porque si no se muere mi mamá. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es mucho dolor, mucho sufrimiento, y el gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias y que pensó que con una severa represión policial y militar controlaría el crecimiento, la expansión, la reproducción del virus, y no ha sido así. La realidad, pues, dice la prensa internacional, supera largamente los números del gobierno. Según cifras del gobierno, cerca del 85% de las camas de UCI en Perú con ventiladores están ocupadas, pero la realidad parece superar los números. La situación está bastante crítica, no hay lugar donde poder atenderse, los hospitales cada vez más las emergencias llenas. A falta de espacio en las urgencias, improvisadas camas con cartón. Pese a que Perú fue una de las primeras naciones en América en tomar medidas preventivas e incluso decretar cuarentena obligatoria, el país se ha convertido en uno de los más afectados de la región. Tal vez porque las medidas represivas, la cuarentena, el toque de queda, los días para hombres y los días para mujeres, jueves y viernes de Semana Santa nadie sale, los domingos nadie sale. Fueron tantas y tan draconianas las medidas represivas antiliberales que cuando la gente podía salir, salía masivamente y provocaba aglomeraciones, que era el efecto contrario al deseado, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice la gente que más sabe. Por eso a veces es mejor no prohibir tanto y confiar en que cada individuo, cada ciudadano aprenda a cuidarse solito, porque el coronavirus ha llegado para quedarse. Esta familia peruana superó la enfermedad, qué bueno. Salió con su esposo y sus 3 hijos, el menor de ellos de solo 2 meses de nacido, agradeciendo al personal médico de la Vía Panamericana, que los ayudó a vencer a la COVID-19. Muy feliz, muy buen trato. Acá me han tenido monitoreando las 24 horas y cualquier cosa que le pasaba a mis hijos, a mi esposa y a mí, siempre venían corriendo, no nos hacían esperar para nada. En promedio, 70 personas al día son dadas de alta de la Villa COVID-19 tras curarse de la enfermedad. Aquí, más de 500 profesionales de la salud combaten la pandemia. Entre tanto, un alcalde al norte de Lima es pillado en plena fiesta. Una escandalosa fiesta había sido interrumpida anoche y en pleno toque de queda por la policía en Chimbote. Pero la gran sorpresa fue que dentro de esta reunión se encontraba el propio alcalde de la provincia del Santa, Roberto Briceño, quien en estas imágenes se le ve siendo custodiado por los agentes en medio de las críticas de los vecinos. Los efectivos incautaron botellas vacías de cerveza que hallaron en esta fiesta y trasladaron a la autoridad a la comisaría de Alto Perú, donde también se encontraban los otros invitados, aparentemente ebrios. Es decir, bueno, a veces las prohibiciones generan exactamente el efecto contrario al deseado, ¿no? Uno le prohíbe a la gente que salga a la calle, la gente sale clandestinamente. Uno le prohíbe a la gente que haga fiestas, la gente hace fiestas a escondidas. Una mujer pícara, embustera, le hace creer a su vecindario que ella tenía la cura del coronavirus y cobraba, claro, hasta que le cae encima la policía. Ha sido detenida una mujer que aseguraba tener la cura para la COVID-19. Una operación policial que se llevó a cabo en la cuadra 3 de la calle Lazareto. Esta persona recibía a los contagiados. Las autoridades han ingresado a este inmueble y encontraron a 12 personas. Todas han dado positivo para la prueba de COVID-19, incluida la mujer que aseguraba tener la cura milagrosa en 10 días para este mal. No se deje engañar, tenga mucho cuidado con este tipo de sinvergüenzas, estafadores que se quieren aprovechar de manera inescrupulosa del miedo, de la necesidad de las personas para engañarlos de esta manera. Bueno, la picardía, la inventiva, ¿no? El ingenio. Muere un delincuente en Perú por coronavirus y el velorio es sumamente concurrido. ¿Quién es este señor? Se trataba de un delincuente
conocido como Fader, fallecido a causa de un mal respiratorio. El padre de los cabecillas de la organización criminal Los Pulpos fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo para luego morir en la unidad de cuidados intensivos. Cruz Álvarez tenía un amplio prontuario y lo que se ha podido confirmar es que él fue recluido en el penal de Milagro de Trujillo y cumplía una condena de 8 años por integrar una peligrosa organización criminal. Yo pido eso también, ¿eh? Música, licores y cannabis en mi velorio. ¿Cómo no? Bueno, es cierto que en el contexto de América Latina, Argentina tiene números todavía no muy malos de coronavirus, ¿no? Declara poco más de 13.000 contagiados, que es mucho menos que Perú, Chile, México, ¿eh? Ecuador y Colombia, 13.000 contagiados, y casi 500 fallecidos por coronavirus. Sin embargo, el gobierno ha extendido una cuarentena bastante severa y los comercios en Buenos Aires, casi todos, salvo muy contadas excepciones, están todavía cerrados. O sea que el daño a la economía va a ser brutal. Los comercios vuelven a cerrar en Buenos Aires. Las grandes avenidas de la capital argentina lucieron el martes con sus tiendas cerradas por nuevas restricciones impuestas por un repunte de contagios del nuevo coronavirus. Solo las esenciales, entre ellas alimentos y medicamentos, permanecieron abiertas al público. Se suman también bares que venden comida para llevar. Algunas tiendas han cambiado de rubro para vender artículos como mascarillas, alcohol en gel y otros productos vinculados a la prevención de la COVID-19. La cuarentena, el toque de queda no siempre funcionan. Ver el caso de Perú, que tiene 136.000 contagios, ver el caso de Ecuador. Dicho esto, el presidente argentino Fernández, en una planta automotriz Toyota, dice que el país está de pie. ¿De veras? ¿La Argentina ahora mismo se ha puesto de pie? Yo no lo veo así. La verdad, cuando uno ve esto, se da cuenta que aquí está lo mejor de ese sentido de la economía, que es invertir para dar trabajo, para generar producción nacional, para tener el orgullo de decir que acá están las camionetas que más participación de producción argentina tienen. Y esto habla de lo que podemos hacer. Efectivamente, tuvimos y tenemos una pandemia que nos ha limitado mucho y que tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores. Pero el país entero se está poniendo de pie, como se está poniendo de pie Toyota para volver a producir. Ojalá fuera cierto eso, pero el país no se puede poner de pie mientras el gobierno no permita a los ciudadanos trabajar libremente, comerciar libremente. Es arbitrario que el señor Fernández decida por sí solo o con su comité de expertos quién trabaja y quién no, qué comercio abre y qué comercio no, qué industria funciona y qué industria no. ¿Por qué pueden fabricar una camioneta Toyota y no pueden abrir un restaurante o una cafetería? Es arbitrario y por lo tanto es injusto y por lo tanto es abusivo. Pero Fernández quiere pintar un panorama sospechosamente prometedor, un panorama que no todos ven así, ¿eh? El resto del país está funcionando y se está poniendo de pie y está empezando a producir. Y lo que más celebro es que los empresarios vuelven a producir con la responsabilidad que lo hace Toyota, que vimos días atrás en Volkswagen, que yo vi en Scania en Tucumán, respetando los protocolos a rajatabla, cuidando que sus empleados no se enfermen, cuidando que sus empleados vengan aquí a buscar su sustento diario y no un virus que los lastime. Yo comprendo que Fernández, lo mismo que casi todos los presidentes de países que han implantado modelos autoritarios, represivos y antiliberales para combatir el coronavirus, yo comprendo que tiene las mejores intenciones, que quiere proteger a la población más vulnerable de contagiarse de la enfermedad. ¿Cómo no? Lo comprendo. Tiene buenas intenciones. Ahora, el problema es que la realidad puede que esté reñida con sus buenas intenciones, porque tarde o temprano, señor Fernández, aquella población vulnerable a la que usted bien intencionadamente quiere proteger va a tener que salir a la calle a trabajar,
a ganarse el pan del día. Y en ese momento la cuarentena, por larga que sea, no habrá derrotado al coronavirus y el coronavirus seguirá creciendo, multiplicándose y reproduciéndose. Esto es inevitable, por lo tanto, la única salida no es esconderse del coronavirus, sino plantarle cara y adaptarse al virus, quiero decir, aprender a convivir inteligentemente con él. Luego el presidente argentino llega a otra conclusión que yo no comparto, es esta. Me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. La desigualdad en sí misma no es mala, señor Fernández. Cuando la desigualdad está dictada por los méritos, las aptitudes y el talento, cuando está dictada por las contribuciones que los individuos hacen a la sociedad, la desigualdad es justa, es saludable, es bienvenida. ¿Es desigual que Bill Gates tenga más dinero que yo? Sí, es desigual. ¿O que tenga más dinero que usted? Sí, es desigual. Pero siendo desigual es justo, ¿no es cierto? Porque él ha hecho una contribución a la humanidad que usted no ha hecho y yo tampoco. ¿Es desigual que el creador de Amazon, Jeff Bezos, tenga 100 billones de dólares y usted y yo no los tengamos? Sí, es desigual. Pero es una desigualdad justa. Ahora hay desigualdades injustas. Por ejemplo, las que se registran en la Argentina. ¿Cuál es una desigualdad injusta en la Argentina? Que la mayoría de la gente vive del Estado y mucha de ella ni siquiera trabaja. Es decir que millones de argentinos viven de una minoría cada vez más esquilmada, que es la que trabaja, crea riqueza y paga impuestos. Esa es una desigualdad que penaliza al que trabaja y favorece al que no trabaja. Esa es una desigualdad que usted debería corregir, pero usted no la va a corregir porque usted cree en el populismo como buen peronista. Usted no va a recortar los gastos públicos, no va a adelgazar la grasa de la burocracia y va a seguir estimulando que tantos millones de argentinos vivan como parásitos, succionando la sangre de los pocos heroicos, abnegados empresarios argentinos que crean riqueza y pagan impuestos. Luego el señor Fernández llega a otra conclusión sobre la mano dura contra el crimen que yo no comparto en modo alguno. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Y entonces tan humanista él, tan humanista su gobierno, tan humanista la justicia prosternada ante su gobierno, liberan humanamente a grandes criminales como el ex vicepresidente Vudú, como el ex ministro de Planificación de Vido y tantos otros ladrones del kirchnerismo. Sí que son humanos con ellos. Protestas en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, contra la cuarentena. La cuarentena, que no es otra cosa que un arresto domiciliario, es una penalidad oprobiosa sobre las libertades de la gente. La gente tiene que advertir que el gobierno está avanzando sobre sus libertades, las está conculcando, secuestrando, sobre pretexto de cuidarles la salud. Los argentinos protestaron por primera vez contra la extensión del confinamiento por el nuevo coronavirus.
Cerca de 150 personas se concentraron el lunes en la Plaza de Mayo, sobre la que se ubica la sede presidencial. Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos. Yo no recibo ni planes sociales ni créditos bancarios. Debido a un aumento significativo de los contagios, Argentina prorrogó por otras 2 semanas el confinamiento obligatorio y reforzó medidas de control en Buenos Aires y su periferia, donde se concentra casi 90% de los nuevos casos. Yo espero que el gobierno argentino, pero es una quimera, ¿no?, comprenda que la gente debe ser libre, libre para salir de su casa, libre para trabajar y libre para enfrentar, unos juiciosamente, otros imprudentemente, a esta nueva enfermedad. Regresamos después de la pausa. Bueno, el ministro de Salud de Chile, mi tocayo, Jaime Mañalich, reconoce que han cometido errores serios. Se le consultó si reconocía errores en la estrategia para enfrentar la pandemia en Chile. Reconoció poca rigurosidad, pero el mea culpa no vino solo. Mucha gente, a pesar de la solicitud de que guarden cuarentena, no lo ha hecho. Y vamos a pasar a una etapa mucho más estricta. Y hacemos un llamado, una súplica a la solidaridad y a la colaboración. Una encuesta realizada a nivel mundial por la Oficina de Investigación Económica reveló que Chile es uno de los países que menos respeta las medidas de prevención para el coronavirus. Y lo peor, estaría incidiendo en la velocidad de los contagios. Efectivamente, la velocidad del contagio es alarmante, ¿ah? Se han disparado los casos, hay más de 82.000 casos confirmados en Chile. Chile tenía una cuarentena elástica en estas comunas de Santiago, sí, en estas no. Ahora se va a endurecer. Según un estudio de Espacio Público, hay varias comunas donde incluso desde el anuncio de la mega cuarentena, la tasa de contagios, o sea, la velocidad con que se registran nuevos casos, se disparó. Renca, por ejemplo, antes de la mega cuarentena registraba una tasa de contagio del 7%, que una semana después, con el mega confinamiento vigente, aumentó al 172%. Lo mismo ocurrió en San Bernardo, que pasó del 35% al 136%, con Chalí, que pasó de 0 a casi un 100%. ¿Quiénes son en Chile los supercontagiadores? Los asintomáticos, claro. Las palabras asintomáticos, de esa manera empezaron a llamarse aquellos pacientes sin síntomas, pero infectados. Un paciente de este tipo es capaz de contagiar incluso mucho más del que tiene los síntomas. Para ellos, un nombre, supercontagiadores. Es un paciente o una persona en la cual infecta una cantidad mucho mayor a los cuales uno conoce. Por ejemplo, en este caso con el SARS-CoV-2, la cantidad de contagios que una persona infectada puede hacer ronda entre 1 a 3 personas. Un supercontagiador puede infectar 10, 20, 30 personas, es un evento muy específico. Y más, hay supercontagiadores que han contagiado a más de 100. Tensión, protestas de nuevo en las calles de Santiago. En Chile, la tensión se dispara debido a los nefastos efectos económicos de la pandemia y con ella las protestas para pedir al gobierno que ayude a los más necesitados en medio de un duro confinamiento que en Santiago afecta a 7 millones de personas. Esto ocurre mientras el sistema de salud chileno está al borde del colapso debido a la avalancha de nuevos casos de COVID a un ritmo de unos 4.000 diarios, de los que el 15% requieren hospitalización. El país se acerca a los 78.000 contagios y más de 800 muertos. Más de 800 muertos, 841 para ser exactos a esta hora de la noche. Por eso la situación se ha agravado bastante en Chile. Chile llegó a los 82.289 casos de COVID-19 tras registrarse 4.328 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La mayoría de ellos se presentaron en Santiago, lo que ha obligado a las autoridades a extender al menos hasta el 5 de junio la megacuarentena que rige en la capital. Además, se registraron 35 nuevas muertes, elevando el balance total a 841 fallecidos en el país. Al sur de Santiago, en una zona obrera, la gente, por supuesto, está con hambre y crispada. La tensión es palpable en La Pintana, en el sur de Santiago. Esta zona obrera de la capital chilena está entre las más afectadas por la pandemia de nuevo coronavirus. En la segunda semana de cuarentena en la ciudad, cientos han salido a las calles a protestar por la falta de ayuda. Lo que estamos haciendo no es legal.
Pero nosotros, porque es la única forma de que los escuchen. Es protestar y hacer barricada, porque si nosotros protestamos así no lo hacen caso. Entonces la solución es protestar con barricada. Regresamos con el psicodélico presidente salvadoreño Bukele. Ya volvemos. Bueno, el presidente salvadoreño Bukele, como Trump, también toma la hidrocloroquina. Nayib Bukele sigue la senda de Donald Trump, coincidiendo con la llegada a El Salvador de una partida de 250 respiradores portátiles donados por Estados Unidos. El presidente salvadoreño ha revelado que él también consume hidroxicloroquina a modo de prevención ante la pandemia de la COVID-19. El mandatario ha pedido a la OMS que revise su decisión de retirar la cloroquina de los protocolos de atención a la COVID-19 y ha ensalzado el gesto de amistad de Washington. Pues el presidente Trump está consciente de que Estados Unidos, como mencionó el embajador Johnson, está luchando contra esta pandemia probablemente en un nivel más crítico incluso que el nuestro ahorita. Ahorita, dijo. Bueno. ¿Cuántos muertos tiene El Salvador por coronavirus? Espérense, no se vayan, por favor, ya llego a la paginita. El Salvador declara 37 fallecidos por coronavirus. Regresamos. Para terminar, quisiera recordarles, perdonen la inmodestia, que estos días ya tengo cuenta en Twitter. Es que estoy como un niño con juguete nuevo. Esta es mi cuenta en Twitter, @JaimeBaileys. Con la S al final. Esta es la verdadera. Todas las demás son falsas, son impostores, truanes, que usan mi nombre. A Jaime Baileys, ahí me encuentran en Twitter. Y en Facebook tengo una paginita hace años ya, que es, ahí está en pantalla, la página de Bailey. Ahí a veces subo alguna fotito familiar o un cuento, un relato de estos que escribo cada semana. Gracias por hoy. Cuídense mucho, seguimos mañana. Buenas noches y hasta mañana.